Continuamos, amigos, aquí en Luz de Cruce. Vamos a hablar del gas licuado, de los vehículos que van a gas, sí, los taxis, pero también puede ser vehículos turismo como el suyo, si va a gasolina. Enseguida lo vamos a hablar porque es una auténtica novedad, porque tan solo hay 20.000 vehículos circulando por las carreteras españolas que vayan a gas. Lo comentamos enseguida, pero antes saludamos a don Carlos Panadero, nuestro experto en el mundo de la motocicleta. Don Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Bienvenido, encantado de tenerle con nosotros. Igualmente. Todo el mundo se pregunta, ¿no? Yo iba a dejarlo para el final, por esto de que Lotus entra en el mundo de la motocicleta. Sí. Pero vamos a dejarlo No, es una novedad bastante importante. Es la primera motocicleta que va a fabricar el fabricante inglés, el conocido fabricante inglés Lotus, y es la nueva Lotus C01, una motocicleta... ¿Es esta? Exactamente, que la ha diseñado Daniel Simón, que lo conocemos por haber diseñado y fabricado las motocicletas que vimos, esas motocicletas futuristas que vimos en la película Tron Legacy. Sí. De hecho, el diseño es bastante parecido. La verdad es que es brutal. Es que no parece una moto. No parece una moto. Yo creo que combina a la perfección el diseño de vanguardia que quería presentar Daniel Simón con algunas piezas clásicas, como puede ser la cúpula delantera y el colín trasero, que tiene un estilo muy de café racer. Y la verdad, Vicente, es que sabemos bastante poco de esta moto, no se ha informado demasiado. Sabemos que se están utilizando materiales de primera calidad como puede ser el titanio y la fibra de carbono para la construcción de esta motocicleta. Sabemos que va a tener un peso aproximado de unos 180 kilos y que va a tener un motor que deriva de la KTM RC8R, que nos promete cerca de unos 200 caballos de potencia. Pero sabemos muy poco más. Se van a fabricar 100 unidades que van a ir para los clientes VIP de la marca inglesa. ¿Pero cuándo se van a fabricar esas Pues unidades? van a comenzar ya con la fabricación, no se sabe todavía, me imagino que tendremos que esperar cerca de un año para que salga al mercado, pero ya te digo, esas 100 unidades van a estar más que vendidas y va a Ya costar, estarán vendidas, supongo. Estarán vendidas y a un precio, no se sabe todavía, pero entre 50 y 100.000 euros yo creo que no se los va a quitar nadie. Una moto entre 50 y 100. La verdad es que es llamativa y es bonita, ¿eh? Sí, Es muy curiosa. de las más bonitas que se han presentado para este 2014. Bueno, la Suzuki Burman y también la Triumph Thunderbird. Va a ser protagonista en este espacio del mundo del motor en Luz de Cruce, pero también es protagonista una alternativa a lo que tenemos conocido ya como el motor de combustión de toda la vida, el gasoil, el gasolina, pero hay una alternativa que conocemos por el mundo del taxi, que es el gas. En estos momentos de autogás están en España en torno a los 20.000 vehículos y atención porque va en crecimiento, en torno al 3% anual. Vamos a conocer un poquito más de esto y si es una alternativa a su vehículo, ¿eh? Puede ahorrar bastante además del precio como está la gasolina, como está el gas, la verdad es que hay una diferencia tremenda. Está con nosotros el gerente de Gas Moción, que es don Javier Navarro. Don Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vicente, encantado de tenerle Igualmente. con nosotros. Bueno, nosotros tenemos conocido, además aquí en Valencia es Tasco quien convierte, quien transforma estos vehículos. Lo tenemos conocido por el mundo del taxi. Correcto. Sin embargo, va más allá, ¿no? Va mucho más allá, es una alternativa que tenemos hoy en día, es una realidad. A nivel europeo estamos hablando que manejamos unas cifras de entre 8 y 10 millones de coches transformados a gas. En España, como siempre, pues vamos un poquito retrasados con respecto... Un poquito bastante, porque estamos hablando de millones. Sí, por desgracia sí. Al final hay una realidad, ¿no? Y es que para que estos vehículos empecemos a verlos mucho más en masa en la carretera, lo que necesitamos son puntos de servicio. Sí. En la actualidad, el Repsol está haciendo un esfuerzo importante implantando puntos de recarga de gas en sus gasolineras. Y en base a esto estamos dándonos cuenta que hay un crecimiento exponencial. Has dicho tú un 3%, está bastante por encima del 3%. Nosotros el año pasado, comparado el 2012 con el 2013, llegamos a crecimientos por encima del 30%. El 30%, El 30%. En lo que es el turismo normal. Sí, en un primer momento esto iba todo dirigido al servicio público, como bien has dicho, lo que es al taxi. Sí. El taxi como profesional de la carretera tiene dos opciones, una o incrementa sus ventas o lo que hace es buscar de alguna manera cómo rebajar sus costes. El producto del GLP tiene la ventaja de que es económicamente muy interesante para lo que son la cuenta de explotación del taxi. Sí. Para que nos hagamos una idea, un taxi funcionando a GLP podemos darle una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros con un coste de llenar un depósito sobre 40-45 euros.
Es muy interesante. 1000 kilómetros, 45 euros. Más o menos. ¿Vale? Depende de motorizaciones, depende también un poquito de la forma de conducción de cada uno. Pero al final reduces casi a la mitad del coste. Sí, estamos hablando de una reducción cercana al 40%. ¿Qué nos estamos encontrando hoy en día? Pues que era un producto que empezó en el servicio público, está llegando al usuario porque el usuario ya empieza a ver las estaciones de servicio, puntos de recarga, y empezamos a transformar mucho coche de alta gama. Situaros con un coche de alta gama que haga 15, 16 litros a la gasolina, transformados a gas, nos va a hacer prácticamente lo mismo, simplemente que el precio del gas hoy en día ronda el 50% más barato que lo que es la gasolina. Entonces pasamos de tener un coche que podemos sacarlo todos los días a ser un coche que lo tenemos en el garaje o lo movemos los fines de semana. El precio de la gasolina en estos momentos, gasolina está en torno al 1,30, 1,40. 1,42, 1,43. Lo que es gasolina. Correcto. Sí, si nos vamos a la 98, incluso 1,50. Por eso, estamos hablando de unos precios. El gas está 0,76, 0,77 ahora mismo. O sea, que estamos hablando de la mitad. La mitad. Directamente la mitad. Sí, es muy, muy interesante. ¿Y es muy costosa la transformación de un coche de gasolina a...? Vamos a ver, al final nosotros lo que hacemos es que transformamos el vehículo y lo que intentamos hacer es, cuando transformamos el vehículo, llegar a integrar el sistema de gas lo mejor posible dentro del coche, ¿no? Nos encontramos con distintas motorizaciones y cada una de esas motorizaciones tiene distintos precios. ¿El sistema cómo funciona? Es un sistema dentro de las nuevas tecnologías que hay bastante sencillo. Todos conocíamos los antiguos taxis que iban con las bombonas de butano a las geleperas a coger la bombona. Y ha cambiado. Eso ha cambiado totalmente. Eso, hoy en día son sistemas que se integran perfectamente con el coche. Al final lo que hacemos es cogemos un vehículo que es monofuel y lo convertimos en bifuel, lo integramos perfectamente en lo que es la estructura del coche, absolutamente con todas las medidas de seguridad, y al final de lo que se trata es de bajo un sistema que es un sistema maestro-esclavo, por decirlo de alguna manera, siempre manda lo que es el sistema de gasolina, la ECU de la gasolina, pinchamos una serie de pins en la centralita de gasolina, que es la que nos traspasa la información a la centralita de gas, de tal manera que nuestro objetivo principal es igualar la curva de inyección de gasolina con la del gas, perdón, al revés, la del gas con la de la gasolina, de tal manera que si consumimos 10 litros en gasolina, pues consumamos 10 litros. Vamos a ver si nos centramos un poquito. El vehículo que se puede transformar en estos momentos a gas, ¿motorización diésel podría? No. 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 Atención, por entonces el que tenga Estamos hablando de un motor de explosión. De explosión gasolina. De explosión gasolina. Ah. En la actualidad se están trabajando con sistemas duales. Sí. ¿Vale? Los sistemas duales, al final, lo que es una combinación del diésel con un gas. Sí. Pensamos que va mucho más dirigido a lo que es el gas natural comprimido. En estos sistemas lo que hacemos que es utilizamos el gasoil como efecto bujía, por decirlo de alguna manera. Así como los sistemas tradicionales con los que estamos funcionando ahora mismo, o inyectamos gasolina o inyectamos gas, o sea, podemos funcionar tanto a gasolina como en gas. En los sistemas duales lo que hacemos es que combinamos el diésel con el gas. Sí. ¿Cuál es el secreto aquí? En la medida en que consigamos un mayor porcentaje de sustitución de diésel y podamos inyectar gas, mayor ahorro vamos a tener. La realidad es que se están haciendo cosas, se está trabajando y estamos trabajando en lo que es vehículo industrial pesado, tanto como ligero. Yo creo que a lo que es el vehículo del particular tardará un poquito más, ¿no? Porque al final esto va muy de la mano de lo que es la inversión que el usuario tiene que hacer en la transformación de su vehículo, con el ahorro que va a tener, ¿no? Estos sistemas. Me está diciendo que el vehículo industrial, es decir, la furgoneta, el camión, pues está más. Sí, claro, al final son. O el dueño de una furgoneta o de un camión está más por el gas. Sí, está más, pero simplemente por una cosa, y es porque hacen más kilómetros. Hacen más kilómetros y se ahorra más. Claro, efectivamente, ¿vale? Sí, rentabilizan antes la inversión. Amortiza mucho antes. Fijaros que una inversión de este tipo se tiene que estar amortizando no mucho más allá de un año, ¿no? De tal manera que el usuario, pues bueno, que haga 20.000 kilómetros al año, transforme su vehículo, tanto sea GLP como sea GNC. Además tenemos ayudas tanto en lo dirigido al GLP por parte de compañías petrolíferas, como lo dirigido al GNC. O sea, las compañías, las petrolíferas, las petroleras y las gasísticas están muy interesados en meter este producto. Hay que decir una cosa del producto, y es que independientemente del ahorro económico que tiene
para el usuario tiene un componente medioambiental impresionante. Por eso, esa era un poco la pregunta, si el motivo era económico o era medioambiental o ambos. Son ambos. De hecho, la Comunidad Europea, con distintas herramientas de modelado que utiliza para aconsejar a los países por dónde tienen que ir sus políticas en el tema del transporte y automoción, incide mucho en los combustibles gaseosos, tanto en el GLP como en el GNC. De hecho, hay distintos estudios que hablan incluso de que si partiésemos del actual parque automovilístico que hay en Europa del 2%, generalizan mucho porque en España, por desgracia, estamos muy por abajo, y llegásemos de aquí al año 2020 a un 10%, dejaríamos de emitir 300 millones de toneladas de CO2 y nos ahorraríamos en costes directos de sanidad y medioambientales más de 20.000 millones de euros. Madre mía. O sea, ¿Es que el no combustible del moco. futuro? ¿Se podría decir? Sí. Al margen del eléctrico que Sí, también... al final lo que nos vamos a encontrar es con un mix energético, ¿no? Sí. En el mercado, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de las políticas de cada uno de los países, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar que un tipo de vehículo u otro tendrá mayor incidencia o menor incidencia en el mercado dependiendo de la Bueno, política. usted habla de vehículos industriales, de camiones, de furgonetas y tal, pero vamos a ponernos en el papel de que Carlos Panadero en estos momentos tiene un vehículo que es gasolina y que lo quiere convertir. Lo quiere Pues convertir Carlos, lo que tiene que hacer... ¿Qué tiene que hacer y cuánto costaría más o menos? Mójese un poquito. Vale. Lo digo para que el espectador sepa en qué cuesta esto. Porque muchos dirán, caramba, pues vale la pena. Pues Carlos lo que tendría que hacer es dirigirse a Gasmoción o a Tasco, por ejemplo, que es un O colaborador. sea, Tasco no solo únicamente es para el taxi, No, también no, para Tasco Carlos Panadero, también, que no es taxista. Efectivamente, ¿vale? Tasco está preparado y cualificado perfectamente para hacer las transformaciones. Sí. Carlos lo que tendría que llevar es su coche, que viésemos su coche para ver primero si es factible la transformación, porque a nivel de normativa tenemos ciertas limitaciones, solo podemos transformar vehículos que cumplan con la norma Euro 3. Sí. Es un poco una incongruencia porque los vehículos cuanto más antiguos más contaminan, ¿vale? Pero el Ministerio nos marca por ahí. Tendríamos que ver qué tipo de depósito le ponemos a su coche. Nosotros siempre procuramos dotar al coche de la máxima autonomía posible, dado que aún nos faltan puntos de recarga a nivel nacional. Sí. Y una vez eso, aceptando el presupuesto, la transformación de un coche, para que te sitúes, Carlos, Vamos a de ver, 4 venga, cilindros, vamos a ver. ¿Cuánto podría cuesta estar esto? rondando sobre 1.400, 1.500 euros más impuestos, ¿vale? Pues no es realmente Totalmente muy caro, homologado, o sea, esto no es que hemos venido nosotros o cualquier iluminado y ha dicho voy a transformar un coche, lo voy a poner y que salga a la carretera. Sí. Esto está totalmente autorizado por el Ministerio de Industria. Y por tanto, bueno, esos 1.500 euros más impuestos, prácticamente tendríamos en pocos kilómetros ya lo habríamos... Más o menos en unos 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros al año, ¿no? Es lo que ha Sí, comentado. los primeros 20.000 kilómetros, 25.000, depende mucho del consumo del vehículo, de la manera de conducir. Y luego, ¿mantiene las mismas prestaciones en cuanto a potencia del motor y par motor que el motor de gasolina? Sí, el secreto que tenemos hoy en día es eso, que el software con el que están dotados estos equipos nos permite interactuar tanto con el coche que al final no notas la diferencia de si vas a gasolina o vas a gas. Así de sencillo. Y además, el que me diga que lo nota, que me lo demuestre. Bueno, ¿para la moto hay alternativa todavía? Para la moto hay alternativa, pero para la moto, pues como hablábamos, ¿no? Tenemos una serie de limitaciones a nivel de normativa y una de ellas es que las motos no las podemos... Las motos no se pueden tocar. Bueno, una pena. Ni siquiera la Burman. No, no.